Bien, la presentación de hoy es un poquito diferente a los trabajos que normalmente presentamos, por varios motivos. En primer lugar, este es un trabajo que por suerte ya está aceptado en la revista Environment and Planning. Acaban de sacar el documento electrónico. Y en segundo lugar, porque no tiene la forma habitual de los artículos que normalmente trabajamos, sino más bien que tiene una forma de ensayo o reflexión sobre un área. En realidad surge el año pasado, cuando con motivo de un proyecto Fondesit, Nicholas Phelps, o Nick Phelps, viene a trabajar aquí sobre la idea de enclave y qué ocurre en la región. Y en los almuerzos y en las conversaciones del día a día empezamos a darnos cuenta de que, bueno, en Chile se nos está hablando todo el día de clúster. Las estrategias de desarrollo regional se basan en los sistemas de innovación regional. Nos encontramos también con que recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo ha adaptado las cadenas de producción global como una estrategia de desarrollo. Incluso Corfo tiene toda una política para desarrollar Smart Cities. Entonces lo que nos encontramos son teorías que vienen fundamentalmente de países desarrollados y que se basan en fundamentalmente casos exitosos. Todos esos conceptos en realidad apuntan a experiencias que han tenido éxito y que de una manera o de otra se tratan de importar al contexto de Chile o de otros países de América Latina. Entonces, en ese contexto, lo que nos tratamos de preguntar es, bueno, ¿de qué trata la geografía económica? ¿Qué es, en definitiva? Y aquí, cuando hablamos de geografía económica, esto es una aclaración importante, vamos a dejar fuera lo que otros llaman la economía geográfica. Y nos vamos a centrar sobre todo en aquellas teorías que son dominantes, que de una manera o de otra se han posicionado como referencia para políticas y determinado tipo de estudios. Y lo que encontramos fundamentalmente es lo que después hemos llamado las escuelas del lado brillante o del lado luminoso, que son las que hoy en día están guiando gran parte de las políticas de desarrollo local o desarrollo regional en muchos países. En primer lugar, los clústeres de los cuales todos han oído hablar. La política de Chile se basa fundamentalmente en la promoción de clústeres. Es una política que ya tiene casi 30 años, empieza en los años 90. Después nos encontramos con los sistemas de innovación regional, también importados a Chile en las políticas de desarrollo regional. Las cadenas de producción global y lo que se llama el upgrading de empresas, es decir, el hecho de que las empresas vayan progresando dentro de la cadena para hacerse más competitivas. Las redes de producción global con el acoplamiento estratégico de las regiones. Lo que se llama, traducido al español, las tuberías globales, es decir, el cómo aprovechar el conocimiento internacional para que este conocimiento se traslade a regiones periféricas. Las Smart Cities, de las cuales todos hemos oído hablar, porque ahora todo es Smart. Tenemos las Smart Cities y desde Europa también nos llega la especialización inteligente o Smart Specialization como una estrategia de desarrollo regional. Las ciudades mundiales, que es una teoría más antigua, pero que también se mantiene hoy en día en boga. Y también otra que todos conocen probablemente es la clase creativa, a partir de Florida, aportes de Leicester, algo diferentes, pero en el fondo lo que nos encontramos con todos estos enfoques, que son los dominantes, es que predomina una visión optimista, predomina la idea de que a partir de las políticas es posible que cualquier región pueda sumarse a este proceso de globalización o desarrollo internacional en el cual estamos. Y esto nos lleva justamente a pensar, bien, ¿trata de esto o únicamente de esto la geografía económica? Y volvemos a una transparencia que probablemente todos ustedes conocen, porque sobre todo los estudiantes se las hago ver el primer día de clase, y es justamente esta idea del mapa de luces nocturnas, que se ve fatal, por cierto. Realmente hay mucha luz, pero la pregunta, y
tal como nosotros entendemos, se sigue viendo fatal, pero es un problema de la máquina. Pero ya que esto es una invitación al lado oscuro, podemos dejarlo todo oscuro. Y básicamente cuando nosotros nos fijamos en hechos estilizados de lo que sería la economía o cómo se organiza geográficamente la economía, lo que nos encontramos es que hay luces y sombras. Hay un lado oscuro, un lado brillante, luminoso, y gran parte de nuestro trabajo, tal como nosotros lo observamos, no solo es entender estos puntos brillantes, donde supuestamente se dan los fenómenos de desarrollo, sino también entender fundamentalmente también el lado oscuro de la geografía y especialmente, cómo se relaciona el que haya un lado oscuro y un lado brillante. No son fenómenos que están independientes uno de otro, sino que están vinculados entre sí. Y esto es lo que encontramos que en la geografía económica actual, y repito, en la geografía económica actual dominante, porque hay corrientes que no son dominantes, que sí tocan estos temas, pero en la geografía actual dominante es un tema que ha pasado a segundo plano. Esto nos lleva a un análisis o a una aproximación histórica en la cual evaluamos qué pasaba hace 20 años. Y aquí, nos encontramos con que hace 30 años, la economía, y aquí pensamos en el norte, es decir, en los países desarrollados, aunque también en América Latina fue un periodo complicado, la economía había salido de crisis profundas vinculadas con el petróleo y además se estaba empezando a dar algo que posteriormente ha tomado mucho más peso y es justamente todo el proceso de outsourcing y externalización de funciones que en Europa y en parte de Estados Unidos produjo la necesidad de reconvertir una gran cantidad de regiones. Fue un periodo de profundas crisis regionales que de una manera o de otra influyeron en las teorías que se desarrollaron en esos años. Y en esos años nos encontramos fundamentalmente con teorías que lo que tratan es de explicar justamente cómo se producen estos patrones o estos procesos de desarrollo geográfico. Y esto se da no solo en el área de la geografía económica, lo encontramos, por ejemplo, en la economía regional. Los trabajos de Kaldor, que muchos de ustedes han leído en el curso de economía regional, justamente se plantean este problema regional. Y cómo se produce la divergencia entre regiones o la no convergencia entre ellas. Cómo surgen estos patrones centro-periferia, que posteriormente se teorizan de otra manera desde el lado de la economía. ¿Qué ocurre en la geografía económica y en el mundo durante esos 30 años posteriores? Tenemos una recuperación de las crisis globales de los años 70 y 80, cae el muro de Berlín, y por lo tanto, algunos hablan del fin de la historia, algunos amigos de Luis Miguel. Después tenemos todo un proceso de desarrollo de los tigres asiáticos, después de los llamados BRIC, y en este contexto empieza a surgir un conjunto de teorías que constituyen esto que hemos llamado las teorías del lado brillante, donde fundamentalmente lo que se empieza a teorizar y lo que se empieza a mostrar son experiencias exitosas que ocupan el foco central del análisis de la geografía económica. Y especialmente lo ocupan a partir de la exportación de experiencias, que podríamos decir del norte al sur. Y también a partir de organismos internacionales que empiezan a adoptar este tipo de enfoques para promover políticas de desarrollo. Desde esta perspectiva, y por poner algo que pudiera ser un referente del comienzo de esta etapa, vamos a nuestro querido amigo Michael Porter. En el año 90 propone la ventaja competitiva de las naciones, que constituye el comienzo de la fiebre de los clústeres. Es un periodo a partir del cual fundamentalmente la idea de que cualquier región del mundo para ser competitiva tiene que convertirse en un clúster que tiene determinadas propiedades, se convierte en lo que podríamos llamar el comienzo de esta tendencia a plantear una geografía económica extremadamente optimista, exportable
y donde cualquier región podría llegar a alcanzar el desarrollo. Y lo que ocurre con lo que era el objeto de análisis de la geografía económica unas décadas antes se convierte simplemente en un marco de referencia. Se habla del desarrollo desigual, pero no se intenta teorizar. Es como un contexto e incluso para algunos autores ni siquiera es un problema. Simplemente es algo que siempre va a ocurrir, siempre ocurrió y siempre ocurrirá. Por lo tanto, lo que Peck ha llamado la geografía económica 2.0, en contraposición a la geografía económica 1.0, es una teoría donde el problema del desarrollo desigual pasa a un segundo plano. Es como el paisaje. Bueno, desde entonces, y hoy en día, no hoy en día, sino la última década prácticamente, desde el 2008, una de las preguntas que nos planteamos es si la crisis actual, global, de la que todavía parece que no hemos terminado de salir, es una oportunidad para recuperar este interés y foco en la relación entre el lado oscuro y brillante de la geografía económica. Porque fundamentalmente lo que encontramos es que las teorías dominantes en geografía económica, las dominantes, repito, no han recuperado esta idea, siguen en este enfoque de casos exitosos, de milagros en algunos casos. Y las teorías que se han enfocado más en esto fundamentalmente son las teorías de la crítica a la neoliberalización, de la crítica de la geografía radical, que normalmente toma una posición extremadamente negativa. Todo está mal, la financiarización como fin del capitalismo y un conjunto de enfoques que finalmente lo que hacen es dar la visión opuesta a la que tenemos del lado positivo, donde todo está mal. Entonces, en el artículo lo que hacemos es tratar de analizar un conjunto de teorías, mostrar qué aspectos valiosos tienen, pero cómo estas teorías, en su origen, podrían haber servido para explicar este desarrollo desigual, no lo han hecho, sino que han tendido a irse por el lado del optimismo, un optimismo no siempre fundamentado, y finalmente han podido ser capturadas por los gobiernos o capturadas por organismos internacionales. En ese sentido, no me voy a extender en cada una de ellas, porque sería muy largo, pero analizamos la evolución del tema de los clústeres, la geografía económica evolutiva, los sistemas de innovación regional, las ciudades-mundo. Me voy a enfocar ahora más bien en las cadenas de producción global y en las redes de producción global por su origen. El origen de estas dos teorías es lo que se llaman las teorías del sistema-mundo, que probablemente Javier está estudiando en su tesis, que son teorías fundamentalmente orientadas a explicar por qué la geografía es desigual. Sin embargo, cuando vemos su aplicación y cómo se han ido transformando en su proceso, tanto de teorización como de aplicación política, finalmente se convierten en políticas o en teorías que sirven para fundamentar políticas fundamentalmente optimistas. El caso probablemente todavía más claro es el de las cadenas de producción global. Las cadenas de producción global tienen una primera etapa de teorización donde fundamentalmente se trata de explicar cómo se gobiernan las grandes cadenas de producción que surgen a partir de los años 70 y reconocen la existencia de formas de gobernanza que pueden llevar al desarrollo o al subdesarrollo de regiones. Pero finalmente se convierten en una teoría que lo que explica es cómo las regiones pueden hacer que sus empresas escalen dentro de la cadena de producción, lo que se llama el upgrading de las regiones y de las empresas. Y finalmente esto es tomado por un organismo internacional, el Banco Mundial, que lo que acaba proponiendo son estrategias para lograr que sus empresas sean más competitivas, olvidando y dejando de lado la idea del desarrollo desigual que estaba en la base de su teorización. Entonces son teorías que finalmente, aunque tienen como fondo el desarrollo desigual, se convierten en teorías que lo que venden es una especie de receta para que las regiones logren hacerse más competitivas.
Y algo parecido ocurre con las redes de producción global. Las redes de producción global, una de las diferencias principales es que en lugar de empresas, el foco son las regiones, como unidad de análisis para el desarrollo. Pero finalmente, aunque hablan del desarrollo desigual, en su teorización, en un libro que salió hace 2 años, donde se plantea una renovación de esta teoría, prácticamente el desarrollo desigual no ocupa lugar. Y se convierte en una teoría para explicar cómo lograr que las regiones se desarrollen. Bien. Aquí es donde llega nuestra invitación. Esta invitación al lado oscuro, que al principio puede ser tenebrosa o parecer tenebrosa, en realidad no lo es. Trata de ser más bien provocativa. Y fundamentalmente es importante tener en cuenta lo que no es esta invitación. Primero nos supone una invitación a una mirada pesimista. A decir que todo está mal, que todo va al caos y que, bueno, nada puede ir peor de lo que va. Lo segundo nos supone volver a las teorías de hace 30 años porque el mundo ha cambiado de manera bastante significativa en estos 30 años, especialmente con todos los procesos de externalización y organización en red de la producción. Tampoco supone negar los aspectos valiosos de las teorías que analizamos, porque consideramos que muchas de ellas primero lo tienen en sus bases y otras se pueden adaptar para enfocarnos en este problema. Y, por lo tanto, supone fundamentalmente renovar el interés en el estudio de la naturaleza y las causas del desarrollo desigual. Es decir, volver a poner el foco en por qué tenemos una situación en la que hay regiones, ciudades que crecen más, otras que crecen menos, y cómo podemos explicar la relación que existen entre estos fenómenos. Y dentro de esto también supone una invitación a que para entender este problema no debemos simplemente importar teorías de unos lugares a otros acríticamente, sino tratar de entender los contextos en los que se desarrollan estas teorías. Bueno, como final, ha ido bastante rápido esto. Como final, un par de citas. La primera es de Eden y Lingway, que a principios de este siglo se planteaban el mismo problema en otra área de estudio, que es el área de estudio de los negocios internacionales. Los estudios fundamentalmente sobre multinacionales, que en aquella época fundamentalmente estaban influenciados por el Consenso de Washington, y lo que se planteaba en el área de las multinacionales era el efecto fundamentalmente positivo de las multinacionales en el desarrollo regional. Lo que planteaban en su trabajo de Lingway con respecto a esto es, bueno, cuando los académicos miran los problemas identificados en el lado oscuro de la globalización, también esto puede contribuir a entender el lado brillante, el lado luminoso. Y por supuesto, para terminar, tenemos que citar a uno de los maestros Jedi o Jedi, como se dice en inglés, que es Yoda. No he podido traerlo, lo quería invitar, pero no pudo venir. Y que nos dice, bueno, los lugares, en el lado oscuro nos encontramos a nosotros mismos y un poco más de conocimiento nos ilumina en nuestro camino, ¿no? Entonces esto simplemente es una invitación para todos, especialmente para los que están empezando a investigar, para que no se pierdan en estas recetas mágicas que muchas veces nos llegan de fuera. Muchas gracias. Y quedo atento a las preguntas, comentarios, críticas. Sé que este no es un artículo común. Hay una parte que se puede discutir aquí, que es sobre todo, por ejemplo, de qué manera esto se está viendo en el área de economía regional, ciencia regional, donde... ¿Sí? A ver, vamos a ver. Pero ¿cuál es el enfoque para sumergirse del lado oscuro? ¿Cuál es el enfoque? Sí, o sea, los enfoques pueden ser varios. No sabes la idea, pero no has dicho cómo aproximarse a ese no caer en el lado de las soluciones prefabricadas para los países. Sí, aquí no es propositivo. En el fondo no consideramos que hay un solo enfoque para entenderlo.
Evidentemente, uno, por ejemplo, se puede aproximar a estudiar esta desigualdad desde las cadenas de producción global, desde las redes de producción global. Son enfoques que simplemente han perdido su origen. Lo puedes estudiar desde el lado de las Global Pipelines perfectamente. Las Global Pipelines lo que pasa es que tienen un enfoque positivo. Te dicen el conocimiento solo va en una dirección. De las regiones que no lo tienen, a las que de las regiones que tienen a las que no lo tienen. No explican que puede darse en una dirección opuesta. Lo puedes tomar incluso desde el enfoque de los clústeres. Hoy en día hay clústeres que tienen ciclos y no se explica normalmente el fracaso de los clústeres. Sigue siendo una visión positiva. Es decir, casi todos los enfoques que hemos visto, el mismo enfoque de ciudades-mundo, finalmente se ha dedicado, por ejemplo, a estudiar cómo se comportan las grandes ciudades del mundo y no su relación con el resto. Entonces, en ese sentido, el problema no es que estamos diciendo que las teorías están mal, por definición, sino que simplemente han perdido el foco y han tendido a mostrarnos solamente un lado de lo que se podía teorizar. Pero eso no es precisamente la idea de la teoría. Aislar para tratar de ser provocativo. No, si esto es pura provocación, esto justamente es el debate. Desde otro punto de vista, la idea de un cuerpo teórico es justamente aislar factores que sean irrelevantes para el objetivo de investigación, no que sean irrelevantes en todos sus sentidos. Entonces, la sensación que a mí me queda es que, claro, hay un mensaje que se dice, mira, en realidad no todos los modelos pueden importar. Sí, no todos los modelos nos van a servir también. ¿Qué es lo que cuál sería a cuándo llega esa provocación? Porque ese discurso, digamos, es, como bien lo indicaba al principio, por ejemplo, el mejor ejemplo que yo creo que se deslizaba en tu discurso, que creo que tiene mucho sentido, es de la nueva geografía económica. Es uno de los ejemplos más claros de, digamos, importación fallida hacia el caso de, particularmente en el contexto fuera de los países europeos, en el caso de Estados Unidos. Pero efectivamente, ese es el proceso de creación destructiva de los modelos. A ver, sí, la teoría, como toda teoría, es limitada, más aún si te lo planteas en una forma de modelos todavía más limitado. El problema es cuando todas las teorías, quizás luego podemos hablar de la nueva geografía económica, que es un caso más desde la economía, ¿no? Pero el problema es cuando la mayoría de las teorías, como hemos encontrado en geografía económica, normalmente solo se fijan en una parte del proceso, y es en los casos exitosos. Entonces ahí se está perdiendo la visión de conjunto. Es decir, evidentemente tú puedes, o sea, hay teorías que nacen para explicar el conjunto, o cómo funciona la economía global, en términos geográficos, y finalmente pierden esa dimensión. Entonces, más que nada, si bien toda teoría es una simplificación, lo que no podemos es ignorar una gran parte de lo que es la geografía económica, que es esta relación entre el lado oscuro o el lado, si quieres, no desarrollado y el lado más brillante de las regiones o ciudades que logran desarrollarse. Miguel, ¿tú quieres agregar algo? Sí, decir, como autor también, otra parte que es bien importante en el texto que desarrollamos es el llamado a una reflexión crítica como científico. Esa es como llamado también latente, la segunda provocación implícita, si ustedes quieren, al no tomar como científico cualquier teoría y asumirla de manera acrítica, es decir, sopesar lo positivo como lo negativo y reportar también los efectos negativos. O sea, nosotros lamentablemente en el colegio nos informan que la ciencia crece también reportando los efectos negativos, pero después en el camino muchas veces eso se tiende a olvidar y reportar lo positivo, lo exitoso quizás es más rentable, más redituable. Entonces ese era el otro llamado también, sumado a lo que decía Miguel, al que nosotros como académicos, científicos estamos llamados a sopesar, sobre todo cuando trabajamos con teoría, bueno, qué efectos positivos y negativos pueden tener
esta teoría que estamos utilizando, estos fenómenos que estamos observando, simplemente eso. Para tomar algún caso de ejemplo, algún caso, o sea, no sé, van a focalizarse más allá de todo el desarrollo teórico, van a tomar el caso chileno, van a... No, el trabajo no es un trabajo empírico en realidad. Pero van a dejar como las puertas abiertas a eso. O sea, en parte es lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que esta es una invitación que quizá en este departamento no tiene tanto peso como en otros. Yo creo que aquí sí hay una preocupación de hecho, por el hecho de que yo creo que el departamento estamos en una zona periférica. Entonces, una de las grandes preocupaciones es entender cómo funciona la periferia y cómo se relaciona con los centros. Entonces, en ese sentido, mucho de lo que estamos haciendo tiene que ver con ese lado oscuro. Yo creo que esta invitación probablemente tiene más sentido para los centros y para muchos organismos internacionales que normalmente pierden este foco a la hora de analizar el desarrollo. No sé si te respondí, Dusan, antes. Sí, estoy tratando de entender, entonces entiendo bien el argumento del trabajo es que hay un cuerpo teórico que nos permite o nos guía para comprender la realidad de lo que se llama centro o caso exitoso. Sin embargo, ese cuerpo teórico se preocupa y no teoriza sobre lo que ocurre en este lado oscuro, ya hablamos de la periferia o casos no exitosos. ¿Ese es el punto? Y especialmente cómo se relacionan unos con otros. Es decir, aquí la idea de partida es qué hace que unos lugares sean desarrollados, crezcan más, se desarrollen más y otros no. ¿No hay teoría que diga? ¿Pero la nueva teoría económica va a explicar eso? O por ejemplo, Myrdal, por ejemplo, o Verdún incluso en su construcción, también tiene una mirada... Sí, cuidado, aquí nos estamos enfocando en qué ocurre en teorías dominantes de geografía económica, Verdún, Myrdal, es economía del desarrollo, en los últimos años. O sea, yo creo que aquí en el caso de la economía regional, sí existe una mirada más sistémica de eso, aunque más simplificada, si quieres. Es decir, la misma nueva geografía económica lo que nos explica es cómo surge un patrón centro-periferia. Y hay teorías como en geografía económica, como la teoría de redes de producción global, que declara como un objetivo eso, pero finalmente lo olvida. Finalmente, aquí es una llamada de atención a que muchas de las teorías finalmente pierden su objetivo. En el caso de la economía, yo creo que, curiosamente, sí ha habido un intento mayor de modelar estas relaciones, o cómo surgen regiones que crecen más y otras menos. Lo que ocurre es que su influencia, al menos a escala de organismos internacionales, salvo la influencia que tuvo en su día el informe del año 2009 por parte de la nueva geografía económica, que fue ampliamente criticado, no ha sido tan grande, digamos. Sí, hay varias manos por ahí. Estaba Luis Miguel desde el principio. Yo creo que hay al menos dos cosas que yo creo que conviene separar en esto que estás planteando. Una tiene que ver con el por qué ocurre esto, de los últimos trabajos. Yo creo que el cómo se utilizan las teorías, el para qué se utilizan las teorías es fundamentalmente un tema político y cultural y va cambiando conforme va cambiando el contexto político y el contexto cultural. Las mismas teorías se instrumentalizan de forma diferente en procesos históricos distintos y en momentos distintos, dependiendo del contexto cultural, contexto político. Entonces, claro que tú puedes tener una misma teoría como instrumento que unos la utilicen para ver casos exitosos
y otros se enfoquen en problemáticas distintas, en lo que vosotros llamáis el caso oscuro. Yo creo que la respuesta a eso está en cómo ha cambiado el contexto político y cultural en los últimos 30 años, básicamente, entre los objetivos. Pero otro tema que quizás se aproxima más a lo epistemológico y a lo metodológico probablemente, es esto de la importación desde el sur, de manera crítica, de teorías del norte. Ese me parece que es un tema distinto y tiene mucho que ver con lo metodológico. O sea, yo creo que hay ciencias que no hacen eso y hay ciencias o disciplinas, por ser más... Hay disciplinas que no hacen eso y disciplinas que sí hacen eso. Hay varias disciplinas que cuando agarran una teoría del norte hacen todo un proceso de validez, ¿ya? Hacen todo un proceso de validez para ver en qué medida encaja aquí y si se puede utilizar o no se puede utilizar en Chile. Y cuando hacen el checklist de todos los puntos del proceso y efectivamente sale positivo, la colocan ahí como una teoría que tiene sentido utilizarla en Sudamérica o en Chile. Universal. No universal, pero sí en contextos particulares limitados. Y hay disciplinas que simplemente no hacen eso. O sea, no está en su modus operandi hacer un análisis de validez teórica en los contextos. Yo creo que sí que sería bueno que todas las disciplinas se moviesen en ese sentido, porque obviamente lo que se encuentra en las disciplinas que lo hacen y que lo tienen interiorizado es que hay un montón de teorías que no pueden utilizar en Sudamérica. Sí, Que sí se utilizan en Europa y en Estados Unidos y no se pueden utilizar en Sudamérica. O que necesitan una adaptación. O que necesitan una adaptación tan grande que al final de la adaptación ya no se llaman igual. Entonces, sí. y eso es harina de otro costal. Eso me parece que es un tema distinto al porqué político, al uso político de las teorías o al uso cultural de las teorías. O sea, entiendo que son dos temas diferentes, pero creo que están relacionados. Sí, seguramente. Fundamentalmente por la adaptación de organismos internacionales de determinados enfoques, que es por donde llegan la mayoría de estas teorías y hoy en día a través del tema de las publicaciones y los artículos. ¿No? O sea, son cosas que son diferentes. Claro. Y vamos, soy consciente de que son diferentes, pero sí tienen una relación. Sí, lo que iba a decir simplemente es que yo creo que es una buena práctica el fijarnos en las disciplinas que sí hacen esos procesos de validez, de análisis de validez de las teorías que incorporan para explicar los contextos locales. Yo creo que esa sí es una buena práctica y probablemente en el futuro se termine generalizando. Ojalá. Sí, porque, claro. Estaba Benjamín por ahí, y Manuel, y luego Marcelo. ¿Ya? Marcelo, entonces. A ver, yo comparto las observaciones que hace Luis Miguel. En planning se habla del planning del lado oscuro para referirse a un enfoque conceptual sumamente específico que está enraizado en la filosofía de Nietzsche, que retoma las ideas de Maquiavelo y hoy día yo diría derivado han hecho una síntesis con Foucault en todas las teorías del biopoder y es precisamente esa idea. La ciencia se instrumentaliza por el agente del poder para argumentar y eso lo llaman racionalización. Entonces, ese proceso no es un proceso nunca neutral y es siempre autointeresado porque es el que ejerce el poder, el que en el fondo construye un metarrelato de la realidad que está sustentada en varias cosas, entre otros hechos, el hecho científico, que es la voz de la razón, que en nuestro siglo es el sustento final de cualquier argumentación. Entonces, fíjense que eso es el lado oscuro. Actuar así es actuar desde el lado oscuro. Entonces, fíjate que yo no he leído el artículo, obviamente, pero en la presentación a mí me parece que queda absolutamente muy en pañales esta idea, ¿no? Y que te digo, en otras teorías está claramente cimentada, o sea, no es necesario usar planning, si uno se va al biopoder, claramente está establecido que eso es así, digamos.
Entonces, en ese sentido me parece que es medio naif el planteamiento, ¿ya? Y podría... Sí, o sea, aquí esa es una hay... segunda observación. La segunda observación yo creo que tiene que ver, a mí no me queda claro algo que... una cosa es la teoría en cuanto a su rol como producto científico, y otra cosa distinta es cuando esa teoría da lugar a un ejercicio de política. Ese proceso es distinto. Y fíjate que el que ejerce la política puede hacerlo desde... siempre es un juego de poder. La pregunta es con qué intención está diseñando la política. Entonces uno podría decir, mira, no todas las políticas se diseñan desde el lado oscuro. Hay políticas, la teoría del buen gobierno nos dice que hay políticas que se diseñan con el propósito de maximizar el bienestar de los ciudadanos. Si nosotros lo llevamos al plano de la economía regional, entendiendo que de geografía económica no sé, nosotros esperaríamos, por ejemplo, ser capaces de superar las diferencias de disparidades regionales. Fíjate que detrás de eso siempre hay un buen espíritu, así como a la Hegel, pensando que esto se va a mover y va a evolucionar hacia algo bueno y positivo. Fíjate que eso es relativamente independiente de cuál es el corpus teórico desde el que nos estamos moviendo. Entonces, cuando yo, estando o no de acuerdo en el listado de teorías que colocan, a mí me parece que tampoco explican bien este proceso, porque ese proceso no es menor, digamos. Sí, claro. Claro. Sí, o sea, la respuesta es sencilla, no era el objetivo del artículo. Es decir, yo entiendo, y es un poco también la misma respuesta a Luis Miguel, es decir, en nuestro caso no era nuestra intención explicar el cómo se produce este paso o esta instrumentalización desde la teoría a la práctica o dentro de la propia teoría. O sea, no era el objetivo, porque eso hubiera dado lugar a un artículo completamente diferente. Es decir, más bien el artículo, que puede ser naif, no te digo que no, es más bien una llamada de atención, es decir, a lo que está ocurriendo. No trata de ir más allá de decir cómo se ha producido este fenómeno, qué proceso, qué fuerzas, qué intereses están detrás de esto, cómo se construye este lado oscuro. Eso está fuera del artículo. O sea, yo creo que el artículo, que además es un artículo bien cortito, es simplemente esta invitación, por eso se llama invitación, no se llama análisis o profundización en los procesos de formación del lado oscuro. Claro, es que ese es el punto. Y entonces, es lo que me parece confuso, Miguel, porque si a mí me invitan al lado oscuro, significaría como planner, significa que me están pidiendo que me mueva a un grupo de poder que usando dispositivos va a intentar construir una realidad a la imagen de sus intereses. Sí, bueno, nosotros no hemos tomado el concepto del lado oscuro del planning, porque no nos estamos moviendo en el planning, y por lo tanto esto no va en esa dirección. Es más bien un cambio en el foco, lo que estamos proponiendo. No va ni propone una estrategia tampoco para esto. Ya. Yo creo que eso sería objeto de un artículo diferente, que no es el objetivo de este trabajo. O sea, esto es una llamada de atención. Entonces, ni siquiera hacemos una definición en el artículo de lo que es el lado oscuro, más que de una manera genérica. Entonces, yo entiendo lo que dices y probablemente es un trabajo interesante hacer. Es decir, el cómo estas teorías que nosotros estamos mencionando han ido moviéndose desde un enfoque determinado hacia otro, en el ámbito de la teoría, y cómo han ido moviéndose de un enfoque a otro en el ámbito de la práctica. O sea, yo creo que es súper interesante el tratar de reconstruir esto, e incluso con independencia de si esto luego sirve o no para construir una agenda política, una agenda de actuación en el ámbito de la ciencia. Pero no era el objetivo del trabajo. No, estaba Manuel, pero tengo aquí olvidado y Benjamín. Yo creo que lo que te había escuchado ahí, porque justo había llegado un poco tarde y tal, y no he podido ver la parte inicial, pero te he oído mencionar el tema de la financiarización
Y Sí, hay varios enfoques. claro, ¿de qué forma vais a tratar la financiarización o cómo la vais a No, la financiarización no aparece ni siquiera mencionar el artículo. Aparecía como un ejemplo suelto. Entonces he entendido más. No íbamos a hablar de la financiarización. Pues nada, Benjamín. Yo tengo una duda que viene un poco de la ignorancia de las teorías. No soy muy especialista en todas las teorías, sobre todo que sean hechas en la geografía económica a nivel intuitivo. Pero hay una duda que de hecho me quedó dando vueltas. Es que si bien no todas las teorías tienen la suficiente... no todas las teorías en geografía económica son empíricamente testeables como los economistas lo entendemos, o sea, realmente proponer un modelo lógico y algo que pueda testear, y tampoco porque son, es decir, una forma simplista de verlo. Pero me surge la duda de cuando tenemos o usamos la teoría y la llevamos a la práctica sin saber por qué funciona, no es esencialmente lo que verlo del lado oscuro, no es esencialmente lo que un empiricista, en ese sentido, digo, en el amplio sentido de la palabra, tanto de testear la pura teoría, como hacer pruebas empíricas que prueben, no prueben o den sustento a ciertas teorías, no es el lado oscuro. No es esencialmente no es un trabajo, o sea, llegar al lado oscuro tiene esta misma dicotomía desde el punto de vista de un empiricista. Me refiero a que si se hace un trabajo, se hace una teoría y estas teorías se importan, ya justamente con este sesgo optimista. De hecho, yo estoy razonablemente de acuerdo en que tenemos un sesgo optimista generalmente con las políticas públicas. No es un trabajo empírico riguroso, no daría luces también del lado oscuro. Esa es mi pregunta fundamental. Yo sé que este paper no se trata de una invitación, pero ¿qué queda un empiricismo riguroso? Debería darnos luces también del lado oscuro. No eso, estoy muy perdido respecto a la... Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta, pero... Es decir, el trabajo empírico o empiricista o un enfoque plenamente empírico al final... A mano a mano, si tenemos una teoría en la que creemos y esa teoría la hemos probado de ciertas formas empíricas, ¿no serían las pruebas empíricas lo que nos dé luz del lado oscuro y ver si algo funciona o no funciona en este lado? Claro, depende de dónde pongas el foco. Es que eso claro, el trabajo empírico, incluso el más riguroso, no es necesariamente neutral. No, de hecho. Entonces, no necesariamente creo que sería mi respuesta, pero no estoy seguro de haberte entendido bien. Mi pregunta, reformando la pregunta por tercera vez, ¿cómo este paper se aplica al trabajo empírico? O sea, fundamentalmente es esta idea de no perder de vista que la realidad es múltiple. Es decir, si tú ves toda la literatura sobre clúster, solamente se enfoca en casos exitosos. ¿Por qué no estudiar qué casos han fracasado? Que es lo mismo que se ocurrió en su día con la teoría de polos de desarrollo. Si tú ves la teoría de cadenas de producción global, finalmente se convierte también en una colección de casos de regiones que han conseguido ascender en la escalera de las cadenas globales. Si tú ves, no sé, alguna de las teorías que hay por aquí, a ver, ahora mismo no me viene a la mente. No sé, si ves las tuberías globales, por ejemplo, hablan de procesos exitosos de transferencia de conocimiento. Y normalmente se olvidan de lo que suele ser lo más común, y es que la transferencia de conocimiento no ocurra. Entonces ahí los focos del investigador, más o menos empírico, se desplazan hacia normalmente casos exitosos. Yo pensaba, si yo estudiara, por ejemplo, las tuberías globales, los global pipeline, ¿le dicen? ¿Sí? Claro, yo pensaría
pensaría como empiricista ciego, decir, bueno, primero veamos cuál es el efecto, dónde pasa, qué pasa ahí, y sin mirar la teoría, o sea, no es que no mira la teoría, pero eso sería... Sí, o sea, uno esperaría enfocarse en analizar un caso particular que le interese y ver si ocurre o no ocurre. Normalmente lo que se presenta son casos donde siempre ocurre la transferencia y se presentan casos exitosos. Esa yo creo que es la crítica fundamental que nosotros hacemos. O sea, no va a la profundidad de lo que dice Marcelo de entender cómo ha ocurrido esto, que yo creo que es un trabajo bien interesante. Es decir, ¿por qué el académico, por qué si tú presentas un artículo con un caso exitoso tienes más posibilidades de publicar que si presentas un artículo con un caso fracasado? Dusan. Creo que entiendo lo que quiere decir Benjamín. Creo no, pero es claro que yo la pregunta era hay un paper, o sea, mi ignorancia del tema es que la económica es puerto un buque, por lo tanto no voy a entrar ahí. Pero lo que sí creo es que hay un paper muy interesante, que es el de Roma del 86 o Lucas del 88, uno de los dos, donde están en todo el boom estos modelos de crecimiento en dos. Creo que en Lucas, si no me equivoco, hace una introducción, pero fantástica, sobre el proceso dinámico de distribución de teoría en economía. Y como muestra, antes de meterse con toda su discusión, digamos, que en ese momento estaban iniciando los modelos que incorporaban capital humano, los modelos de crecimiento. Diciendo qué es lo que es un modelo y qué es lo que no es un modelo. Y en el fondo, la perspectiva que plantea es la que plantea Benjamín, que las teorías, en economía al menos, por eso ahora solamente economía, están hechas para ser destruidas más tarde. Y aquí a eso me llama la atención, porque en economía lo que uno generalmente como toma es porque toma una teoría, y ahí me conecto con Benja, se la pone frente a los datos. Y en caso de que no haya un fit, se desecha, se modifica o simplemente se deja en el olvido, como ha ocurrido con los modelos, volvemos a la clase económica, en el caso de economía laboral, por ejemplo, todos los modelos iniciales beckerianos fueron destruidos, en el caso del crimen, los modelos también en general. Entonces, después de esa base empírica, aparece nuevamente el teórico para reformular este proceso. A mí lo que me da la sensación, que en esta, pero puede estar equivocado, es que sin pasar por esa validación causal, porque eso es causal, o sea, para ser justo con los modelos, independiente del cuerpo que lo describa, es la causa lo que debemos evaluar. Sin pasar por eso, se comienza a postular de que no están cubriendo ciertas realidades, de que no están... Entonces, eso al menos es súper interesante, pero súper ajeno al cómo en economía se evalúan los modelos. Los modelos se evalúan en base a su carácter predictivo. Y a mí me da la impresión, puede que haya entendido mal, de que aquí se está evaluando el modelo en base al si nosotros creemos que aplica o no aplica a ciertos contextos. Cuando el modelo en su construcción debe dejar fuera ciertas... Eso es lo que me sigue dando vuelta desde el principio de la... Sí, a ver, bueno, nunca me imaginé que eras tan popperiano y falsacionista. Y bueno, hay una cosa, o sea, si los modelos económicos se valoraran por su capacidad de predicción, Exacto. No, entiendo. El que es realmente inocente, el que cree el modelo económico. O sea, es un problema de interpretación del investigador. El modelo está hecho justamente para ser destruido. De hecho, si uno lee el último discurso, el último Nobel, que es el tipo de Behavior, parte su discurso con este argumento. O sea, eso es lo que pensaba, esa es la propuesta popperiana, pero toda la investigación que se ha hecho después dice que eso no es así, ni en economía ni en ninguna ciencia. O sea, la propuesta popperiana es que justamente
que es el falsacionismo, es que justamente el hecho de la comprobación empírica de que un supuesto es falso automáticamente iba a remover ese supuesto y iba a aparecer una teoría nueva. Pero lo que se ha demostrado es una resistencia impresionante y que las teorías se dotan de escudos protectores, de hipótesis auxiliares que van metiendo continuamente para mantener el núcleo teórico de la teoría, y eso le da a la teoría una vida impresionante mucho más allá del falsacionismo. Y en toda la ciencia está demostrado que el falsacionismo popperiano no funciona. O sea, no conozco, no he visto el tipo este que tú estás hablando, pero yo estoy harto de ver cómo la economía utiliza teoría continuamente sin probar los supuestos de la propia teoría. No, pero o sea, eso es habitual. Eso me parece una opinión, insisto, de alguien que no trabaja en economía. O sea, mira, puedes tomarlo como una opinión mía, pero es que hay muchísimas investigaciones de los años 70 que te dicen que el falsacionismo popperiano no explica la teoría científica, no explica cómo la teoría científica avanza. O sea, la teoría científica avanza de una forma completamente distinta. Pues creo que verificar lo que hace la economía para que justamente... No sé, es que yo como que trabajaría un poco el ánimo porque, o sea, como tú decías, yo creo que todo aquí aceptamos nuestra ignorancia dentro de otros temas. Aquí, la geografía económica es una subdisciplina de las ciencias sociales y la crítica, o sea, el comentario que hace Luis Miguel es como cientista social. O sea, me parece un poco agresivo que tú digas que esa opinión no se aplica a la economía, siendo que una economía es cientista social, así como nosotros, como los geógrafos económicos, encontramos valiosa tu percepción como economista del trabajo este, porque entonces un poco para... No es en ciencias sociales, en física y en matemáticas pasa lo mismo. Bueno, en ciencias es decir, en cualquier ciencia no funciona, la teorización no funciona según el falsacionismo popperiano, en ninguna ciencia, o sea, eso desde los años 70 lo sabemos, está súper demostrado. Ni en economía, ni en física, ni en matemáticas funciona así. En ninguna. Hay un montón de investigación en filosofía de la ciencia, en sociología de la ciencia, que te explica cómo las teorías, para mantener su núcleo, se empiezan a dotar de otras hipótesis auxiliares y se van haciendo una coraza, y eso les permite seguir avanzando, y siguen, con un montón de evidencia empírica en contra. O sea, teorías que tienen evidencia empírica en contra. Simplemente porque van no probando ciertos supuestos. O sea, cuando tú utilizas, si tú piensas, ¿cuánta gente en Chile ha utilizado la teoría, pongo un ejemplo como lo habéis oído muchas veces, pero ¿cuánta gente en Chile ha utilizado la teoría del capital humano para explicar los salarios? Probablemente tengamos 300 papers o 500 papers. ¿Cuántos de esos papers han probado el supuesto de que en Chile mayor formación, que la formación afecta a los salarios vía productividad, que es el supuesto de la teoría? ¿Cuántos han comprobado ese supuesto? De los 300 o 500, probablemente ninguno. Probablemente ese supuesto no ha sido comprobado nunca en Chile. Y sin embargo, siguen utilizando la teoría y la utilizan simplemente porque hay un patrón que es conocido, que es muy anterior a la teoría, y es que efectivamente la formación está asociada estadísticamente a los salarios. Pero la teoría debería explicar ese patrón, no repetirlo. Y la explicación del patrón, los supuestos que tienen que dar cuenta de eso, no se estudian. Y ese no estudiarlo hace que esa teoría pueda ser utilizada de manera completamente acrítica o ciega en Chile sin ningún problema. Y ahí entramos en la diferencia entre causalidad y explicación. Son dos cosas distintas. Son dos cosas, una cosa es causalidad, una cosa es explicación y una cosa es asociación estadística. Yo quiero dejar en claro, mi punto yo no considero para nada agresivo, porque yo no estoy desmereciendo ni desconociendo. En este caso, mi único punto es, si un cientista me dice a mí, mira, en economía nadie hace un esfuerzo por evaluar los supuestos, en mi opinión, que en mi opinión, no lo comparto, porque de hecho, todos los días nos toca revisar papers en donde los investigadores hacen un esfuerzo por justamente trabajar en base a todos estos supuestos. Ahora, que esos esfuerzos, que pueden ser marginales, tengan un impacto en el corto plazo en cambiar las teorías, comparto efectivamente que no, pero que se diga de que no hay ningún esfuerzo, o sea, decir que yo discrepo de eso no me parece agresivo.
Yo simplemente estoy diciendo, yo discrepo, porque hoy en día, si uno mira el avance que hay en un montón de áreas, en economía en particular, particularmente en laboral, que yo creo que hoy en día es una área que está más por eso. Son esfuerzos tremendos, digamos. Pero sí estoy de acuerdo con todo ese esfuerzo. No, es que tú me acabas de decir de que no se hace ningún esfuerzo por testear esos supuestos. Y eso es lo que yo discrepo. O sea, a mí me parece de que sí hay mucho esfuerzo para que tenga un efecto y que hayan cambiado la estructura en la cual, bueno, eso efectivamente es una inercia tremenda que eso debe ser súper difícil de cambiar, pero decirlo de esa manera, a mí lo que pasa me parece que no... A ver, lo que yo digo es lo siguiente. Ni en economía, ni en matemáticas, ni en física, ni en ninguna ciencia, en ninguna, no en economía, en ninguna ciencia, la teoría cambia cómo prevé o cómo explica el falsacionismo popperiano. En ninguna. No es en economía, o sea, es que en ninguna pasa así. Pues ¿Ya? eso lo comparto. Y luego, claro, luego hay un montón de investigación que explica por qué las teorías tienen tanta inercia a pesar de tener mucha evidencia empírica en contra, y sin embargo son resistentes a eso. ¿Vale? Pero no es un tema solo de la economía. No es un tema solo de la economía. Y yo te ponía el ejemplo, a modo de ejemplo, de cómo efectivamente tú puedes utilizar, se utiliza una teoría que sin comprobar los supuestos, y eso pasa continuamente, no que nunca se comprueben los supuestos, sino que es muy habitual utilizar teorías sin comprobar los supuestos de esas teorías. Eso es muy habitual, pero no solo en economía, sino en muchas teorías, porque además es uno de los mecanismos de defensa que tienen las teorías. Uno de los mecanismos de defensa que tienen las teorías justamente es ese. Pero que se está avanzando en economía, sí, se está avanzando en todas las ciencias y cada vez estamos más en modelos explicativos y sí, o sea, hay un avance. Ahora creo que el ejemplo mejor que puedes poner es probablemente el premio Nobel de este año. Justamente el premio Nobel de este año viene de todo este debate sobre si los supuestos son ciertos o no. Y es todo un esfuerzo que está viniendo por parte de la economía del comportamiento, en concordancia o interactuando con psicólogos, con otra gente, por tratar de superar supuestos que tradicionalmente sabemos que no son ciertos. Pero es todo un esfuerzo de construcción que además no sabemos si va a dar lugar a un nuevo paradigma económico o no. Es decir, es un camino muy lento en ese sentido, desde el punto de vista teórico. Probablemente dentro de esta lógica de los programas de investigación científica de la CATOS que habla Luis Miguel, yo creo que hoy en día en economía se está empezando a discutir algunos de los supuestos básicos que durante mucho tiempo se aceptaron como irrelevantes, que es lo que decía Friedman, ¿no? A mí no me importa si las personas son o no son racionales. Es decir, todo lo que se está haciendo hoy en día es construir a partir de lo que hay. Entonces, yo no sé si esa idea de que no he leído el artículo de Lucas, pero o sea, esto de una máquina que se va tragando teorías tampoco... Yo creo que hay teorías que renacen y teorías que se recuperan y que se reteorizan también. En ese sentido, no sé, no lo he leído sobre lo que dice Lucas, así que no te puedo responder. Pero bueno, me alegro que esto haya dado lugar haya sido provocador.